Bienvenidos a Alta Magia. Espero que hayan pasado muy bien. Bueno, sin más preámbulos, vamos con el capítulo 3 del libro Vida Feliz, el libro del cambio de paradigma. Capítulo 3. La disolución del ego o pseudoconsciencia de separación. Te hablaré de personalidad negativa o ego, con minúscula, y de personalidad positiva o ego, con mayúscula. Cualquiera de los dos ego u ego son puntos focales de conciencia, más grande o más pequeño. En el camino de regreso, recordamos y aprendemos a ser lo que yo soy, liberando el ser que hay en mí, atado por las apariencias creadas por el ego. Libero al ser de las cadenas de la personalidad negativa. Ambos, ego y ego, son puntos focales de conciencia, solo que el ego o personalidad negativa tiene conciencia solo de lo físico y se cree separado de los demás puntos focales de conciencia y del ser, mientras que a la personalidad positiva o ego lo entiendo como un conjunto de características personales que has formado por medio de tus experiencias, de lo que has aprendido, de tus gustos, de tu rayo particular, energía origen de tu mónada. Esta personalidad no contradice al ser, sino que es una hermosa combinación de colores propia de cada punto focal de conciencia, que además se siente integrado al todo ser. Desde que salimos del corazón central de Dios, nos convertimos en esos puntos focales de conciencia, una combinación de colores muy especial, distinta y particular, creación pura y artística de la luz universal. La personalidad negativa es toda esa combinación de colores, pero mostrando su aspecto negativo, la falta de luz. Cuando me niego a mostrar una virtud, muestro el defecto, es decir, la ausencia de esa virtud, el punto igual en concepto y diferente en grado. Alguno dirá, el defecto perfectamente contrario a la virtud para la que fuiste creado. La no manifestación de la virtud manifiesta la ausencia de la virtud y la única manera de manifestarlo en la materia es el defecto. El humano, ser humano, mutado, sigue siendo un punto focal de conciencia, pero su alcance de conciencia es tan pequeño que no es consciente ni de él mismo, en su totalidad. Precisamente aquí es donde difiero con algunos maestros y o instructores, encarnados, con lo que tiene que ver con el concepto del ego. Maestros humanos no ascendidos de todas las latitudes y continentes han escrito sobre el ego. He visto cómo personas que saben mucho de metafísica y son sumamente espirituales, cuando se llega a tocar el tema del ego, toman actitudes como la que te contaré, poniéndose a combatir cruelmente con el ego. Yo pregunto, ¿quién combate con el ego? ¿Dios lucha contra los egos? ¿Sabes que hay algunas personas que hasta se pegan, se flagelan y se extirpan alguna parte de su cuerpo para castigarse porque han visto sus actitudes egoicas? Además, no hay que confundir ego con egoísmo. Un ego puede estar exacerbado o deprimido, y siempre será un ego. Cuando quieras saber si alguna actitud proviene del ego o es del ser, ego con mayúscula, solamente tienes que plantearte lo siguiente. Aquella cosa que haces, piensas y sientes, ¿la haces, piensas y sientes integrado al todo ser? ¿O quieres ser diferente de él? ¿Te sientes más o te sientes menos? Eso no importa. Lo que importa es que te estás separando mentalmente del todo ser. Si te sientes diferente y separado, estás viviendo en tu ego, minúsculo. Mira la figura 1. Cuando venimos a la Tierra, en apariencia nos separamos de la matriz o fuente, pero eso es solo una ilusión óptica, ya que el ser no cesa de ser por estar en la materia. Cuando nos alejamos de la fuente, lo que hacemos es tener puntos focales de conciencia individuales y distintos. Esto significa que vemos partes de un todo, lo observamos por partes desde el punto focal en el cual nos encontramos, pero por ello no debes sentirte diferente, distinto ni separado de ese todo ser. Si tú combates a tu ego, entendiéndolo como egoísmo, lo que haces es hacerlo crecer. Si pones tu atención en las actitudes egoístas, en los defectos de otras personas, lo que haces es hundirlas más en el ego y tú con ellas. Pero el ego
que llamo con mayúscula, es tu punto focal de conciencia que ya ha crecido. Dijo el sabio maestro Saint-Germain que la depresión es el más grande de los egoísmos. Hay formas del ego, tal vez, disimuladas. Si tú te crees menos a la perfección de Dios, en ti también está operando el ego. Te recomiendo que no luches. Pon tu atención en las cualidades del ser y ve la luz, y ésta se agrandará. Pero por favor, como regla primera, no combatas el ego. El ego, minúsculo o negativo, se disuelve, se va esfumando en la medida en que tu ser se expresa. Te paso a explicar. El ego, del que tanto se habla, no existe en sí mismo. Pero como dijo Saint-Germain, y se deriva de la ley del mentalismo, en lo que pones tu atención, ahí estás tú. En lo que pones tu atención, en eso te conviertes. El ego se fortalece junto a todas sus apariencias si lo enfrentas al igual que cualquier otra cosa con la que pelees. No lo sobredimensiones estando permanentemente sobre él. Una cosa es que reconozcas tus conductas egoístas y otra muy distinta es que te persigas con tus actitudes. Además, tú sabes que el único que es capaz de acusar o acusarte es el propio ego humano. Por otro lado, cuanto más crítico sea conmigo mismo, más lo seré con los demás. Y este acusar continuamente las equivocaciones de los otros no hace más que reafirmarlas con relación a nosotros y en el comportamiento general de esa persona. En definitiva, tampoco le estarás ayudando. 2 cuentos. Una vez, alumnos de un maestro al que conozco me sorprendieron. Teníamos una conversación en la cual diferían conmigo en sus conceptos. Cada vez que yo decía algo en lo que no estaban de acuerdo, se alteraban. Cada uno de ellos, uno más que otro, empezaba a pegarse con una bandita elástica. La tenían puesta como pulsera y con los dedos de la otra mano, cada vez que se pillaban incómodos por lo que yo decía, se daban un bandazo. Estos bandazos retumbaban entre la conversación y yo, que sabía cómo era el sistema, podía incluso saber cuándo algo dicho por mí les molestaba. En un momento empezaron a agredirse constantemente. Bandazo va y bandazo viene. ¡Pimba, pimba! Retumbaban las gomitas en las muñecas de mis compañeros. Ese era el sistema que tenían para combatir su ego. Cuando se pillaban enojados con algo, se golpeaban con la gomita. Me parecieron enajenados. Y tuve la certeza de que de esa conversación nadie sacaría algo provechoso. En ningún momento se me prestó atención. Mis ideas parecían estar en contraposición a las de ellos, pero mi finalidad no era imponerlas. Es más, no me dieron ganas de seguir intercambiando al ver cómo personas a las que yo quiero mucho se estaban agrediendo físicamente. Lo increíble o gracioso es que, precisamente les estaba diciendo que yo pensaba que al ego no había que combatirlo. En otra oportunidad, cuando esbocé mi parecer, este maestro me mandó callar sin más. En forma grosera, por cierto. Cuando el ego se siente amenazado o queda al descubierto debido a la luz de la verdad, reacciona en forma negativa. La verdad es liberadora y los egos necesitan crear dependencias. Permíteme que te diga, lo importante es en dónde tú pones tu atención. Esta ley se aplica siempre en todos los planos y a lo que sea. Una monja viejecita que conocí en mi adolescencia, a la que todas las chicas le tomaban el pelo y sus pares desdeñaban, por ser ésta totalmente inocente y aparentemente fuera de este mundo, un día nos dio la lección más grande de nuestras vidas. Estábamos en el taller de cerámica y una de las chicas le preguntó: «Madre Alejandrina, ¿cómo podemos hacer para ser más buenas y portarnos bien?», con cierta jocosidad de su parte y ante el hecho de que unas cuantas estaban muy alborotadoras. La hermana, con su característica cadencia, se dio vuelta y dibujó en el pizarrón un gran corazón, al que dividió en fracciones como cuando cortamos una torta. «Muy sencillo», dijo mientras calificaba cada una de las porciones con las palabras amor, odio, celos, portarme mal, portarme bien y otras. Por fin dijo: «Para que desaparezcan nuestras cosas malas, debemos agrandar nuestras cosas buenas».
De esa manera, las malas no tienen lugar. Borró las malas y en su lugar agrandó portarme bien, amor, etc. Otra alumna le preguntó, ¿existe el diablo? Buscando echarle la culpa. Contestó, yo camino siempre hacia adelante, hacia la luz, hacia Dios, y nunca me doy vuelta a mirar. Si existe, quedará atrás y no pienso voltear a verlo. ¿Recuerdan la historia de la mujer de Lot, Biblia? Que se convirtió en una estatua de sal por querer darse vuelta a mirar todo lo horrible que estaba sucediendo detrás de ella? Fue advertida, pero miró igual, convirtiéndose en una estatua de sal, símbolo de la cristalización de nuestros pensamientos negativos y de poner nuestra atención en la negatividad, propia o ajena. Sin embargo, una vez que te vuelves uno con tu divino ser, la oscuridad puede ser vista como un tapiz sin dibujar, donde el ser puede irradiar su gama de colores original y crear grandes obras de arte estelar. Por favor, no confundir la expresión oscuridad. Esta puede referirse a la negación de la luz, al mal, a la sombra de lo que queremos esconder para que no se vea, pero existe otra forma de verla. No pretenda un hijo en evolución adentrarse en la oscuridad cuando ni siquiera se ha reconocido como parte integrante de la luz de Dios. Ya tú te convertirás en un sol radiante, y cuando te sumerjas en cualquier oscuridad, ésta desaparecerá con tu sola presencia, con tu radiación. La sombra no existe en sí misma. Es una creación humana y de otros seres que se niegan a sí mismos y niegan la luz de los demás. Tu ego pretende que pongas tu atención en las sombras, y aunque los espirituales de algunas corrientes lo nieguen, en el fondo, en su mente equivalen la oscuridad al mal. Tu personalidad negativa o ego pretende que escudriñes en ella, y de esa forma te absorberá. Pero a la vez, no entienden lo que podríamos llamar la noche, el lugar en donde el Hijo Creador prepara su creación. La ven como el lugar de donde salen todas las cosas negativas que puedes encontrar en el universo y en tu propia mente. Los diferentes conceptos de la luz y la oscuridad están impregnados de una mentalidad que podríamos llamar oriental o de otra occidental, y ambas han pasado por lo que llamamos eras anteriores a Acuario. En las anteriores eras, el peso del concepto negativo de oscuridad estaba implícito en mayor o menor medida. La clave es poner la atención en el ser, como nos enseñara la Madre Alejandrina. Yo digo, haciendo una especie de trabalenguas, todo lo que es el ser. Todo lo que es, y yo soy todo lo que es, y todo lo que es, yo soy. Todo lo que no es, no existe, por ende el no ser no es, entonces no existe. Y tú me dirás, ¿por qué hablan tantos del no ser? Yo no tengo la menor idea, yo soy. Yo solo hablo en términos de el ser, y el ser se manifiesta como conciencia de ser. El no ser no existe, ni siquiera en las más grandes oscuridades, ni en el vacío. El ser se nos presentará como energía, como materia, como una combinación de ambas y con leyes que los humanos con sus mentes finitas no pueden llegar a entender en su totalidad. Nunca podrá la mente inferior, racional o un recipiente cualquiera llegar a entender a Dios en su totalidad. Solo tendremos una imagen y semejanza. Por eso tenemos que utilizar una combinación de mente y corazón y abrir los mismos lo más que podamos. Por eso la meditación es tan importante, ya que en la quietud de pensamientos y sentimientos podemos activar la intuición por donde a menudo nos llegan, si lo sabemos interpretar, los conocimientos más directos. Lo que sí hay son fuerzas que acompañan a la toma de conciencia de ser y fuerzas que pretenden ir en contra de esta toma de conciencia,
fuerzas que podríamos llamar evolutivas y fuerzas involutivas o retardadoras y o opositoras. Aunque la involución no es una posibilidad, a veces se presenta como una apariencia. Al fin de la historia, descubrirás que aún las fuerzas supuestamente involutivas nos impulsan indirectamente y sin quererlo a avanzar, a evolucionar. Tal vez por el camino más largo, a la toma de conciencia de quiénes somos en realidad. La evolución es una toma de conciencia cada vez mayor de quiénes somos en realidad. Nuestro punto focal de conciencia va abriéndose e integrando cada vez más cosas, más verdad, más experiencia, más energía, hasta que somos capaces de unirnos a otros puntos de conciencia y convertirnos en uno mayor que integra a otros más pequeños. Figura de puntos focales de conciencia, evolución de egos a egos. Una conciencia mayor integra en sí a otras menores y es consciente de sí y de los otros. Como ya te expliqué, ego, con minúscula, es una conciencia que se cree separada de la conciencia universal. En realidad es una pseudoconciencia. No importa tanto si te sientes más que todo el resto del ser uno o el más inútil de los seres. En ambas formas, estás nadando en las aguas del ego. Cuando te sientes menos que el todo ser, desvalido, débil, carente, desdichado, solo, inútil, en peligro o tienes miedo y te deprimes, estás nadando en las aguas del ego. También te puedes pasar de un extremo al otro en segundos. Toma en cuenta que la ira es una forma de miedo disfrazada. Así como se vuelve agresivo un animal acorralado, los más temerosos pueden ser los más agresivos. La depresión y la violencia llegan a nosotros cuando queremos a toda costa una cosa, una vida determinada, o queremos dirigir la vida de los demás y no podemos. Entonces, llegando al límite de nuestras fuerzas y no habiendo obtenido los resultados deseados, nos deprimimos. Así que tanto ego tiene una persona a la que podríamos calificar como egoísta, como algunas personas deprimidas. Hay otro tipo de depresiones, endógenas, que, como cualquier enfermedad químico-orgánica, puede ser hereditaria y karmática. El ego reside en todos. Desde el momento en que tu chispa consciente se separa del Dios central, se ha constituido en un punto focal de conciencia, y eso es un ego, con mayúsculas. El pequeño ego es el que se siente separado del todo, el que imagina a Dios en el cielo, si es que lo imagina, lo piensa o lo cree, y no lo ve en sí mismo, y por consecuencia no lo puede ver en el hermano. Este ego, con minúscula, tiene conciencia de su cuerpo físico, de sus emociones, a veces, y no tiene ningún control sobre sus pensamientos, no sabe escoger, aunque sí puede dominar el pensamiento lógico y lo utiliza a su favor, inteligencia y pensamiento racional, para sacar provecho de su prójimo algunas veces, y en otras para crear pensamientos horribles con los cuales se asusta a sí mismo y hace proyecciones nefastas de su futuro. Es totalmente absurdo creerse separado del ser, ya que el ser está en tu propia naturaleza, es tu misma pasta. Pero tú no lo entiendes así. Entonces te sientes en competencia con todo, con el medio ambiente, con Dios, con tus hermanos, y lo estás contigo mismo. Volvemos a decir, todo mal proviene de la idea absurda de estar separado de Dios. Cuando en tu conciencia eres unitivo y te sientes parte del todo ser, cuando no te crees ni más ni menos que el resto, tu conciencia ha evolucionado algo. Y aunque no pudiera comprender la totalidad del ser, es importantísimo que seas consciente de ser una parte integrante del todo ser. Tu conciencia pequeña ha crecido. Tu ego minúsculo se convierte en un ego distinto. Sigue siendo un punto focal de conciencia, pero este abarca y comprende una mayor cantidad de la verdad. Tu ego minúsculo se ha disuelto, o más bien lo que ha desaparecido es esa conciencia de limitación y separatividad. Cuando te consideras aislado, tu ego minúsculo domina el escenario de tu vida
y crea tu infelicidad. Pon la atención en lo que corresponde. Mira, haz de cuenta que Dios, el todo ser, es una esfera infinita. Tú estás dentro en una parte de él, pero has creído que lo que ves desde tu punto focal de conciencia, todavía pequeño, es lo real. Empezaste a creer que en vez de estar dentro, estás fuera. Eres un punto focal de conciencia viviendo una experiencia física desde el momento en que encarnaste, pero por eso no te debes creer separado del todo. Al creerte fuera, te ves a ti mismo como pequeño y limitado. Entonces empiezas a competir ferozmente por obtener dicha, felicidad, la que tuviste mientras estabas dentro. Mientras tu cabeza no se polarizó, solo había una posibilidad para ti, la dicha, y la dicha estaba en ti, y tú eras parte integrante de esa esfera infinita de dicha que podremos llamar el todo ser, o Dios, o dicha. La realidad en la que vives hoy fue provocada como te expliqué al principio, y hoy desde tu punto focal de conciencia, solo ves y tomas como real lo que llega a ti por los datos de los 5 sentidos. Se cree separado del ser, a veces no es consciente ni de sí.